Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Como cada día, ese es un encuentro que tenemos pactado con el estudio de la Palabra de Dios, la meditación, la reflexión diaria, basado en las Sagradas Escrituras y complementado con el espíritu de profecía, que no es otra cosa que los libros que escribió Elena White bajo la inspiración del Espíritu Santo. De la misma manera como fueron inspirados los profetas del Antiguo Testamento, los profetas de las Sagradas Escrituras también, el mismo tipo de inspiración recibió Elena White al escribir sus escritos, sus manuscritos, que los consideramos como el espíritu de profecía. Para esta reflexión que complementa justamente este estudio, tenemos como siempre al pastor Bruno Razo, quien nos trae el consejo inspirado. Con todo gusto, Pastor Eber, estamos juntos con todos nuestros amigos, con todos nuestros hermanos, porque creemos en aquella declaración bíblica que dice que creyendo en Dios estamos seguros y creyendo en sus profetas seremos prosperados. Pastor, nosotros estamos aquí inmersos en todo este libro que habla de la historia, mayormente del pueblo de Judá, que después de la división del reino, era uno solo hasta Salomón, pero luego viene Jeroboam, su hijo, algo que hemos aprendido ya en días pasados, ¿no es cierto? Y entonces era como un devenir, ¿no? Era como una ciclotimia. Habían reyes buenos y entonces la espiritualidad y la prosperidad estaban arriba, y habían reyes que se desprendían de la mano de Dios, como el rey del día de ayer, el rey Amasías, y ahora viene Usías, hijo de Amasías. Y ¿qué sabemos de él? Bueno, la Biblia nos indica que fue un rey que ayudó a la prosperidad, que era un hombre que buscaba la bendición de Dios. ¿Cómo nos amplía esto el espíritu de profecía? Muy bien. El largo reinado de Usías, también llamado Azarías, en la tierra de Judá y de Benjamín, fue caracterizado por una prosperidad mayor que la conocida bajo cualquier otro gobernante desde la muerte de Salomón, casi 2 siglos antes. Durante muchos años el rey gobernó con discreción. Gracias a la bendición del cielo, sus ejércitos recobraron parte del territorio que se había perdido en años anteriores. Se reedificaron y fortificaron ciudades y quedó muy fortalecida la posición de la nación entre los pueblos circundantes. El comercio revivió, afluyeron a Jerusalén las riquezas de las naciones. La fama de Usías se extendió lejos porque se ayudó maravillosamente hasta hacerse fuerte.
que decir que Usías de alguna manera se direccionó de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y eso trajo prosperidad, ¿no? ¿Qué relación hay entre la bendición de Dios y la prosperidad material? Siempre, o sea, a ver, algunos piensan que el creyente no le falta nada o que nunca enfrenta problemas. Claro. David dice, joven fui, envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que tiene bendiciones especiales de parte de Dios. Pero no significa eso que no tenga una enfermedad o que Claro. siempre tenga trabajo. Puedo enfrentar adversidades, porque la misma Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Así que hay prosperidad en Dios, pero también hay dificultad. Por ahí tengo que atravesar un horno de fuego, Claro. pero alguien va a estar conmigo en medio del horno, así como pasó con los 3 jóvenes amigos de Daniel. Qué lindo. Realmente, volviendo a Usías, entonces, el secreto de su prosperidad fue que él buscó a Dios, ¿no? Por lo menos en gran parte de su reinado. Tristemente, aparecen como sombras algunos actos de estos hombres que podrían terminar su biografía con una nota alta, pero de pronto parece que el poder se le subió a la cabeza y un día viene el sacerdote, el profeta, y le dice, mira, tú estás empezando a actuar mal. Él había usurpado ciertas funciones, además de las funciones de administración, él quería las funciones religiosas, ¿no? E incluso había hecho funciones como si fuera el sacerdote. Y finalmente esto le trajo consecuencias, ¿no? ¿Qué nos cuenta la inspiración de esto? Nosotros leemos también en declaraciones de Elena de White lo siguiente: el pecado que tuvo resultados tan desastrosos para Usías fue un acto de presunción. De paso, ¿qué es la presunción? Es lo opuesto a la fe, ¿no? Claro. O sea, parece ser fe, pero en realidad no es fe. Cuando Jesús fue tentado, él pudo haber cometido el pecado de presunción. Claro. Dice, échate abajo porque él dice que te va a cuidar en todos los caminos. El diablo citó parte del pasaje. Claro. Es en todos los caminos siguiendo la voluntad de Dios, ¿no? Pues, Pero no por eso tenía que... O sea, yo puedo manejar un auto y pedir que Dios me bendiga y me cuide en el viaje, ¿no? Y eso es fe. Ahora, si yo oro y cierro los ojos y manejo, eso es presunción. claro. Asumir que Dios va a cuidarte a pesar de lo que hagas. Sí. Eso no está bien. Entonces, el pecado que tuvo resultados tan desastrosos para Usías fue el acto de presunción, violando una clara orden de Jehová de que ninguno, sino los descendientes de Aarón, debían oficiar como sacerdote. El rey entró en el santuario para quemar sahumerios en el altar. El sumo sacerdote Azarías y sus compañeros protestaron y le suplicaron que se desviara de su propósito. Le dijeron, has prevaricado y no te será para gloria. O sea, Dios iba a usar un instrumento para eso, pero no era él el instrumento. Esa fue la presunción. El caso del rey Usías revela cómo castigará Dios el pecado de la presunción. El Señor ha puesto a hombres en ciertos cargos de su iglesia y no quiere que salgan de los lugares que les ha asignado. Cuando el Señor le da una medida de éxito, no han de enaltecerse y considerarse capaces de hacer una obra para la cual no son idóneos y a la cual Dios no los ha llamado. Es decir, así como yo soy responsable de aceptar el llamado de Dios para la tarea que Dios me encomendó, y yo hago esa tarea echando mano del recurso de la fe, confiando en el plan de Dios para mi vida, tampoco tengo que hacer lo que Dios no me pidió que haga. Y eso sería entrar en el terreno de la presunción, porque pretendo para mí lo que Dios no pretendió para mí, o hago en nombre de Dios lo que Dios no me pidió que haga. Pastor, dice el Señor ha puesto a hombres en ciertos cargos de su iglesia y dice también la cita que Él le da una medida de éxito, ¿no? Porque hombres capaces, hombres habilidosos, ¿no? Hombres con muchas facultades, muchas capacidades, pero hace una recomendación: no ha de enaltecerse, ¿no? Y considerarse capaz de hacer una obra, ¿no? Además de la que le han pedido. Parece que quisiera
añadir a esa responsabilidad otra y otra y otra. Claro, o sea, cuando Dios nos llama a nosotros, y Él llama a todos a la salvación y al servicio, es por su llamado y es por los dones que Él nos dio. O sea, Él me da la vida y Él me da los dones y los talentos. Así que lo poco que yo puedo hacer para servir a los demás es porque Dios me lo dio. Ahora, si yo considero que eso es mío y que yo no necesito de Dios, porque yo puedo hacer muy bien lo que hago, porque es exclusivamente mi mérito, mi preparación o mi formación, entonces yo me pongo en un terreno que me alejo del plan de Dios, del proyecto de Dios, entro en lo que se llama el enaltecerse a uno mismo, considerarme capaz por mí mismo, y entonces dejo de ser idóneo, porque la idoneidad que yo puedo tener no es mía, es de Dios. Claro. Cuando yo creo que soy idóneo por mí mismo, dejo de ser idóneo. Dice que el Señor tiene un lugar, dice el lugar que el Señor les ha asignado. Esto es importante, ¿no? Hacer la separación de responsabilidades. Claro, porque Dios coloca a cada uno, nos da una tarea que realizar en su obra, en su iglesia, en la familia, en el mundo. Y tenemos que ocupar ese lugar, ni subestimándome, ni sobreestimándome. O sea, el diablo siempre trabaja con los extremos, ¿no? O te hace creer que eres el único, o te hace creer que eres el último. Es verdad. Y en los dos extremos nos gana. Pero Dios cuenta contigo y conmigo y con ustedes. ¿Saben por qué? Elena de White dice, porque cuando Dios llama, no mira a las personas como son, sino como pueden llegar a ser transformadas por su gracia. Realmente es importante eso, pastor. Gracias por estos consejos. Nosotros vamos a recibir también consejos que son motivadores para nuestra vida personal. Enseguida retornamos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto, y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día más cercano del lugar donde te encuentres. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Volvemos, gracias por estos consejos y ahora vamos a tener el momento para recibir una invitación, un llamado a nuestra vida y también la bendición del Señor. Todos nosotros somos llamados y privilegiados por parte de Dios, con talentos, con dones, con oportunidades, con desafíos, que podamos entender siempre que provienen de Dios, depender de Él y utilizarlos a su servicio en beneficio de nuestros semejantes. Ahora vamos a orar. Señor, queremos comunicarnos contigo para darte gracias por los dones, por la influencia, por la preparación, por la educación que tú nos has dado. Y te pedimos que nos bendigas para que podamos utilizarla en favor de los semejantes, siempre a tu servicio, motivados por el amor, por hacer lo mejor para ti, que puedas abrazar fuertemente a todos nuestros amigos y hermanos y darnos hoy una experiencia feliz, una experiencia fiel y victoriosa. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nuestro reencuentro el día de mañana a través de Nuevo Tiempo.